La depresión es hoy la enfermedad dominante en el mundo. Es una información de la Organización Mundial de la Salud. El costo social, incluso financiero, es altísimo. Isso hablando solamente de la depresión. Podemos hablar de todos los brotes psicóticos, de todos os problemas de salud psicoafectiva, emocional, cognitiva. Wilhelm Reich en los años 40 en Estados Unidos, la hipótesis que se plantea en ese periodo desde la psicodinámica, desde Reich, es que realmente el ser humano no es violento por naturaleza, sino que es consecuencia de la violencia que ha vivido en esos primeros años de vida. Je trouve que la période de la naissance semble être une période importante en ce qui concerne l'activité épigénétique. Ces étiquettes qui demandent à certains gènes de ne pas s'exprimer, eh bien, peuvent être transmis aux générations suivantes. A lo largo de los 3 primeros años de vida, ocurre que el niño recoge todos los programas familiares, imprime en su interior esos programas que tienen que ver con cómo hay que ser, cómo hay que funcionar para tener éxito, para tener reconocimiento. Cada día tenemos estudios que nos dicen más claramente que es cierto, pero es que estamos necesitando estudios actualmente para demostrar lo más evidente, aquello que no necesitaría ningún estudio para darnos cuenta de que es una realidad.